Bienvenidos a Wicca Reencarnada, edición especial. En esta oportunidad vamos a pasar a los Estados Unidos y su nuevo presidente Donald Trump. Investigaremos sobre el aspecto social, jurídico, económico y sobre todo de las relaciones de los Estados Unidos con la comunidad internacional. Para esta ocasión invité a tres grandes amigos. Aquí va, terapeuta floral y tarotista, a mi querido Juan Carlos Ávila, el angiólogo, y a mi tarotista favorita, Meredith Montero, quienes durante una hora nos estarán hablando de todo lo que va a pasar en los Estados Unidos en el 2017. Comenzamos con Kiva, a la que le pedí que me explicara el panorama energético de los Estados Unidos. Estados Unidos va a atravesar por un periodo realmente bien desagradable. Ahí va a haber todo tipo de hechos, eventos, agresiones. El país va a entrar en una etapa de desacuerdo, nos va a recordar la secesión, la época de la secesión, donde una parte del país quería una cosa, otra parte quería otra y estaban dispuestos a irse a la guerra por defender su posición. Norte y sur, claro, por supuesto. No, en este caso no va a ser norte y sur porque obviamente, digamos que los estados del centro, que fueron los que llevaron al triunfo a Trump, ¿ok? Que es donde está, como diríamos nosotros, fueron los estados llaneros. Es el campo, ¿ok? Es la América profunda, es donde están los americanos más radicalmente conservadores, más apegados a su tierra, más apegados a su costumbre, más segregacionistas, ¿ok? Digamos, con menos oportunidad de cultura y de roce, porque es la mitad de Estados Unidos, sino más, donde la gente vive en pequeños grupos, las ciudades son pequeñas, salvo alguno que otro polo industrial, pero realmente esa es la parte del granero de Estados Unidos, donde se cultiva la comida que consumen los americanos, viven en comunidades pequeñas, donde los valores religiosos son muy profundos, son muy importantes, y al no tener contacto con las grandes ciudades, con gente de todas partes del mundo, pues ellos son extremadamente apegados a sus valores y sienten que la inmigración y los nuevos valores chocan con lo que ellos realmente son. Entonces, estos hechos desagradables que vienen del desacuerdo entre ambas facciones del país van a generar sucesos muy dolorosos para la sociedad americana y que no se van a poder evitar. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar algo. No es Trump, es lo que destapó Trump, que estaba oculto dentro del país. Entonces, eso tiene que salir, tiene que drenarse, tiene que trabajarse hasta que puedan llegar a una conclusión y seguir adelante. Va a haber muchísimas pérdidas económicas en este tipo de eventos. Estamos hablando de protestas masivas, levantamientos, enfrentamientos entre los negros, los blancos, los indios, los latinoamericanos. Eso estaba allí, estaba oculto y ya salió, porque la gente que votó por Trump votó justamente, no por el programa de gobierno de Trump, sino por todo aquello que representa Trump, donde ellos se sintieron reflejados. Entonces, muchos países van a abandonar o van a cambiar su posición con respecto a Estados Unidos, porque Estados Unidos va a tomar una actitud puertas adentro, aislacionista, y entonces sus aliados y sus socios comerciales van a cambiar y hasta se les van a oponer. Ahora bien, cuando esto termine, este ciclo que va a ser realmente desagradable, donde se va a terminar de limpiar,
todas estas emociones que habían permanecido reprimidas por el imperio de los derechos civiles, entonces Estados Unidos va a tomar un nuevo rumbo. Yo realmente, por lo menos en mis cartas para el 2017, no aparece nada de aquello de que Estados Unidos se va a hundir, va a desaparecer, que va en caída libre. Yo no lo vi. Yo vi esta cantidad de cambios profundos, dolorosos, que van a obligar a que la sociedad americana realmente se ponga de acuerdo y se una en qué clase de país quiere. Pero definitivamente el país que quiere Trump no va a ser. La última carta, que es la más importante, trabajamos con las cartas gitanas, habla de que realmente el americano tiene todo en su país para ser feliz, pero se ha centrado tanto en los valores materiales que ha ignorado lo que es el bienestar espiritual. Y ahorita él va a comenzar a sentir profundamente esa carencia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Con todos los eventos que se van a presentar, Estados Unidos va a quedar con el orgullo muy herido en lo profundo. ¿Por qué? Porque todos los valores que venía sosteniendo se va a descubrir que realmente no eran ciertos, y lo que había en el corazón del americano promedio, estamos hablando del americano WASP, que es protestante, que es angloamericano, y que es blanco, va a salir, se va a limpiar, pero se van a tener que tender puentes entre todos los sectores del país, porque la crisis va a ser sumamente grave, sobre todo a nivel social. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que van a reintegrarse de nuevo, y esa parte de la sociedad americana que había quedado como realmente olvidada porque vivían en zonas muy aisladas de Estados Unidos, si vemos la vida real de los americanos está hacia las costas. La costa este, la costa oeste es donde están las ciudades más importantes del país, donde están los avances del movimiento cultural. Si bien es cierto que los estados centrales disfrutan de eso, al no tener esa cantidad de población, entonces son muchísimo más conservadores, se sienten representados por aquello de que América para los americanos, lo cual significa que los negros deben irse, los latinoamericanos deben irse, que todo el mundo debe irse, porque todo debe ser para ellos. Yo no podría decir que no hay parte de razón en lo que ellos están reclamando, porque realmente ellos lo que están reclamando es reintegrarse, reinsertarse en la sociedad y que sus valores se vean reconocidos, pero eso va a pasar por una mutación en el hecho de que ellos van a tener que ponerse de acuerdo con el resto del país. Ahora bien, ¿qué va a implicar todo este proceso para los americanos? En primer lugar, después de que estos eventos se desaten, todas las partes van a tener que retroceder y van a tener que retomar el proyecto de que la América es para todos, de que en América caben todos. También va a representar un cambio de vida muy importante para el americano común. Obviamente aquí va a haber muchas pérdidas para el Estado americano por las políticas de Trump, porque se van a cerrar muchas relaciones comerciales, porque si cambian las reglas, China va a responder con lo que ellos no se imaginan. Esto lo veo yo. Yo veo la posibilidad de que China, si le cambian las condiciones con Estados Unidos y Estados Unidos comienza a asumir una actitud distinta, es posible que pueda expropiar las empresas americanas y extranjeras que están y quedárselas, porque ya ellos tienen el potencial para eso. Entonces, cuando los americanos se van al borde del precipicio con las políticas que se van a implementar, simplemente van a retroceder y van a decir, ya va, aquí tiene que haber un nuevo ordenamiento del juego porque esto nos está llevando a la quiebra. Después de que ellos retomen la comunicación entre los americanos y den un paso atrás en las pretensiones que tiene el nuevo gobierno, realmente ellos van a retomar la senda de desarrollo y van a terminar siendo quizás hasta un país más grande, porque su sociedad yo siento que se va a volver como un poco más espiritual y más abierta, porque tenemos una parte de la población con unos valores religiosos muy fuertes, muy conservadores, muy retrógrados, y otra parte que realmente solamente se ha dedicado a la vida material, olvidándose del espíritu. Pero ellos van a estar acompañados al final por la buena fortuna. Así que en 2007 ellos van a vivir una crisis profunda, pero van a salir adelante. Seguimos con Juan Carlos Ávila y su visión de los Estados Unidos en el 2017. Ahora bien, desde el punto de vista de energía, Estados Unidos está en un torbellino tan fuerte, que es un fenómeno de recurrencia según los metafísicos.
Es decir, Claro, de hecho eso dijeron mis oráculos, que era un aprendizaje no aprendido, no asimilado, Exactamente. y que por lo tanto tenían que volverlo a repetir, en el cual el pueblo americano se iba a enfrentar nuevamente. Guerra de secesión, Cuidado, cualquier cantidad de porque cosas. hay un enfrentamiento interracial durísimo, pero de los más fuertes de la historia norteamericana. A los norteamericanos hay que advertírselo. Y ellos también creen mucho en las energías. Lo que pasa es que son un poco fríos, pero en el fondo lo creen. Y los latinos que estamos, la gente que está en Estados Unidos, tienen que estar prevenidos al bate de cualquier situación. Ustedes no están en desventaja, ustedes muy por el contrario, tienen una ventaja sobre cualquier persona porque dominan dos idiomas. La economía norteamericana tiene un tambaleo durísimo al principio de año, a final de año, y pero durante el año va a haber como un sub y baja bastante interesante. Sin embargo, los norteamericanos en eso sí son previsivos, y hay que decirlo siempre. Ellos toman total previsiones antes de que sucedan las cosas y tienen una proyección interesante de su vida. Sin embargo, la economía va a tener un poco de bajón, pero sin embargo también va a tener ese mismo repunte en el 2017. La economía norteamericana se expande por América Latina, pero con países que le ofrezcan exageradamente garantía de que pueden suceder cosas muy buenas desde el punto de vista económico. Estamos viendo desde de todo lo que ha anunciado pues este señor, que va a imponer medidas con respecto a aquellos que inviertan afuera, ¿ok? Que quiere regresar al proteccionismo de la industria nacional. ¿Lo va a poder llevar a cabo? No, esa es una de las medidas más absurdas que va a tener dentro de su mandato, y esa es una de las medidas que va a hacer que los norteamericanos se enfrenten. Y te recuerdo que él tiene una familia muy, pero muy poderosa en contra, que nadie recuerda que los Bush están en contra de Trump, y eso no es nada negociable. Ah, caramba, está rudo. ¿Y qué va a pasar con los sindicatos? Que hace poco oí unas noticias que estaban hablando sobre que iban a ser protegidos, pero a la vez hay un grupo que está en contra. ¿Crees que esos sindicatos se lleguen a levantar en algún momento? Fíjate contra una de cosa, Trump? fíjate que todo esto que está sucediendo alrededor de Norteamérica, de Estados Unidos, porque Norteamérica no es Estados Unidos forma parte de Norteamérica. Estamos hablando de que esos movimientos que se están tratando de hacer los van a cortar precisamente las familias poderosas y la gente que domina Estados Unidos. Porque como en todas partes lo sabemos, y eso no es un secreto para nadie, que desde el punto de vista de dominio hay mucha gente que domina Estados Unidos. No solamente el presidente. Pero él tiene un congreso de mayoría republicana. El Congreso es mayoría republicana, pero no siempre va a estar a favor de Trump. O sea, quiere decir que los mismos republicanos puede ser que no lo apoyen. Que no lo vayan a apoyar en las locuras que vienen, porque vienen locuras. Y los republicanos se ha demostrado que cuando no les gusta algo que diga su presidente, ellos se sacuden y se van. Yo sí veo que hay leyes nuevas favorecedoras a los norteamericanos, pero no veo leyes que desfavorezcan a los que no son norteamericanos. Es decir, desde el punto de vista estadounidense, Donald Trump llega a fortificar ciertas cosas, pero no a desfortificar a los que están dentro de un país que se llama pluralista y que está hecho a base de extranjeros, porque los estadounidenses son gente que viene de Inglaterra, ellos no son autóctonos. Bueno, los indígenas sí, que es los que están en la reserva. Eso, o sea, en la reserva, y además de eso, esas reservas son fantásticamente fantásticas, porque ahora ellos sí van a tomar un papel decisivo dentro de Estados Unidos. Un papel protagónico dentro de este gobierno. De ese gobierno, y que además de eso sí se va a elevar esa voz indígena, que va a ser exageradamente fuerte, y además de eso con mucha fuerza desde el punto de vista impositivo. Las protestas en Norteamérica, en Estados Unidos, van a ser la orden del día, porque además de eso todo el mundo va a estar en contra de las cosas que va a hacer Trump, y que además de eso lo va a oír el Congreso, porque recuerda que la democracia norteamericana es semi-representativa. Yo voté por ti, que eres el senador, yo tengo derecho a reclamarte a ti, que eres mi senador. ¿Estás clara? Ahí hay situaciones muy claras.
situaciones de protestas, pero claro, las protestas bien llevadas, pero sobre todo la protesta interracial va a ser muy fuerte, Virginia. Hay personajes que nos llaman la atención dentro de la política o el mundo de la política en los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos un senador de nombre Rubio, ¿ok? De ascendencia latina. Marco Rubio, que ha venido trabajando muy fuerte, sobre todo aquello que está relacionado con Latinoamérica, especialmente con Venezuela. Por ejemplo, ese personaje, ¿cómo lo ves? 2016 es el inicio de su carrera ascendente hacia un puesto nunca antes soñado para una persona con esa ascendencia. 2016 es un año que lo marca profundamente a Marco Rubio como un candidato posible a ocupar grandes cargos dentro de Estados Unidos. Este hombre está haciendo todo lo posible en estos instantes por hacerse de ese nombre y establecer, sobre todo con esto que está pasando en Venezuela, muchas cosas para rehacer y para resaltar en el futuro inmediato. Hay un futuro inmediato para él que es pero no sabes cuán brillante es. Sí sé, soy bruja, por eso te estoy preguntando por él. Sí, es una persona que va a sonar mucho. Sí. En la vida política, claro, de los Estados Unidos. Él se lanza por el mismo partido que Donald Trump, sin embargo pierde y gana Donald Trump. Pero digamos que este fue como quien dice su entremés. Vamos a probar cómo es. Vamos a probar cómo es, y además de eso él tiene la estrella de la fortuna encima de su cabeza, pero además no es el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, el tiempo de los ángeles son perfectos, el tiempo del universo es perfecto. Hablemos de cómo se van a comportar los elementales en los Estados Unidos para el 2017. Muy fuerte. Fíjate que todo lo que es la costa este de Estados Unidos debe tener mucho cuidado con tormentas y con tornados, porque van a ser un año donde ellos van a estar como que muy, pero muy conmocionados con esa situación. Estamos hablando de agua, que es el fluir, el dinero, y aire, que significan cambios. Pero es que los cambios están supeditados a lo que va a pasar con los elementales. Y sabes, cuando tú hablas de los elementales, estás hablando de un conjunto de cosas que Estados Unidos tiene que asumir para su progreso desde todos los puntos de vista, porque ahora ellos quieren ser total y absolutamente dueños del mundo y no lo van a lograr. Y hay un sentimiento nacionalista que no lo veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Correcto, y además de eso van a querer hacer de nuevo, y óigase bien, y esto va a caer un poquito mal, pero óigase bien, van a querer hacer de nuevo invasiones. No es que las van a querer, las van a hacer, Juan Carlos, por favor. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de otra época. Estamos hablando de la era de la información, estamos hablando de la era de los organismos internacionales, estamos hablando de muchas cosas, pero hay países, y a eso voy a hacer énfasis, hay países que van a necesitar ser invadidos. Ok, eso vamos a hablar ahorita, pero me quedan dos dos elementales. ¿Qué creo que tienen que ver más con la costa oeste? Oeste, claro. Fuego y tierra. El fuego y la tierra. Fíjate, en esa costa o en esa coordenada que acabas de decir, los elementales fuego y tierra van a estar exageradamente presentes. Cuidado. Ahí sí hay un cuidado. Deben tener cuidado con situaciones de seguridad en edificios. Seguridad desde el punto de vista de incendios. Pero hay una cosa, hay dos cosas de las que me gustaría que vieras para que me digas, te equivocaste, Wicca. Es más, sería feliz si me dices, bruja, te equivocaste. Ok. La falla de San Andrés y Yellowstone. Ah, bueno, no, eso es indiscutible. La falla de San Andrés y de Yellowstone, ya estamos hablando de que eso, lo que pasa es que ya todo el mundo tiene proyecciones sobre la falla de San Andrés, sobre los dos puntos que acabas de decir. Por tanto, va a ser minimizado, atenuado todo lo que tenga que ver con eso. Y eso lo venimos diciendo nosotros hace 2 años, sobre esos dos puntos específicos. Por tanto, ya las proyecciones de ellos están minimizando, no las están haciendo desaparecer, las están minimizando. ¿Estás clara con eso? Sí, a mí lo que me da miedo en tal caso es porque justamente cerca de la falla de San Andrés tenemos una planta nuclear. Fíjate que la planta nuclear está exageradamente protegida. Sí. Ay, qué Pero bueno. energéticamente protegida.
Qué hablando bueno. de protecciones energéticas. Pues. Ok. ¿Oíste? Entonces no tenemos. No hay nada mucho, tan no rudo. mucho. Sí hay cosas rudas. Rudas, pero ellos se están pero protegiendo ellos para eso. están proyectando. Recuerda que Estados Unidos vive de las proyecciones y la proyección de ellos está con una planificación implícita. Le pedí a mi amiga Meredith que me investigara en sus cartas sobre los Estados Unidos y el 2017. Y esto fue lo que me dijo. Bueno, primero que nada, ante todo pronóstico, incluyéndome, sigo viendo las energías de una mujer en Estados Unidos. Y no desde que ganó Donald Trump, particularmente, en mis cartas siempre salió como ganadora Clinton. Es que ella es la ganadora. Ganadora por número de votos, más por colegios electorales, gana Donald Trump. Cuando revisé con anterioridad las cartas para Estados Unidos, una de las energías que salían allí tenían que ver con que más que vengan situaciones muy fuertes con las leyes, vienen situaciones muy fuertes con todo lo que tenga que ver la sociedad. Calle. Calle, mucha calle, incluso desde el inicio del mandato del señor Trump. ¿Por qué? Porque ya la semilla está sembrada. ¿Cuál es esa semilla? Comienza un Mercurio retrógrado. Y la semilla del odio que sembró él en la campaña. Entonces, lo que se vivió hace años en la historia de Estados Unidos, con odio, con racismo, con situaciones donde incluso la economía podía pasar por una recesión, se puede repetir en Estados Unidos. Históricamente Estados Unidos tiene varios momentos en el cual la sociedad o la población norteamericana se enfrenta. Podemos empezar desde la Guerra de Secesión, por ir bien atrás. Tenemos la época de la lucha por los derechos de los afroamericanos. Sí. ¿Ok? Y también tenemos luchas de clases, luchas por raza. Hemos visto que dentro de la población, en diferentes momentos históricos, hemos visto encontronazos. A nivel energético te pudiese decir que se toma un poco de cada una de estas situaciones que he estado mencionando, se meten en un paquete energético y lo ponemos en finales de 2016, 2017 y no mucho más allá. Ya va, amiga. Y no mucho más allá. Fíjate algo, si me estás diciendo eso, quiere decir que ninguno de esos ciclos se cerró correctamente, porque si no, no los volveríamos a repetir. Eso se llama libre albedrío. Ay, qué detallazo. Eso las personas lo deciden así, queda un toque allí energético y nosotros decidimos si esta vez hacerlo mejor, peor, Cerrarlo, para que no se, aprenderlo y asimilarlo. para que no se repita quién sabe cuántos años más, o para que ninguna de las próximas generaciones ni siquiera pasen por situaciones parecidas. Pero no se me escapó el detalle. Máximo 2017. Explícame qué significa eso. La agarré en el aire. 1. Respiro profundo. Comienza un Mercurio retrógrado a pesar de que fue electo sin estar con este planeta. Pero toma allí, posesión en un ese Mercurio momento. retrógrado. Entonces las cosas van a ser bastante fuertes. En sus cartas, en la de Donald Trump, aparece siempre la carta de la muerte. Entonces puede ser muerte física, puede ser muerte política, puede ser finales tempranos. Te diría, en el caso de él en particular, y por lo que vi en las energías de Estados Unidos, que se mezclan las tres. Entonces dudo mucho que el periodo se complete como ellos pensaron que podía ser, como está organizado y planificado, entre comillas. Fíjate y algo. vuelvo y repito, y disculpa que te interrumpa, Virginia, sigo viendo las energías de una mujer allí. Fíjate algo. Dilma Rousseff toma o asume el segundo periodo o cuando fue electa, no En me acuerdo Brasil. exactamente, en Brasil en Mercurio retrógrado. Sí. Fíjate que vemos que después de las Olimpiadas, tal cual como nos habían dicho los oráculos, ella iba a perder el poder. Sí. Otro que entró en Mercurio retrógrado fue Santos. Que no es tan santo. Que no es tan santo, pero de ese vamos a hablar después. También te tengo noticias. Vamos con la siguiente pregunta. Ajá.
recoge tus carticas, te van a hacer No, no, falta. vamos a ver, porque estas Seguro. cartas me van a ir echando un cuento. Vamos a ver. Quiero preguntarte actualmente, bueno, las primeras preguntas que surge cuando estamos hablando de Donald Trump es los inmigrantes, las leyes de los inmigrantes. Los inmigrantes en general, no estoy hablando de México. Sí, sí, Eso sí, pasamos más adelante. Pero vamos primero, ¿qué va a pasar con los inmigrantes? ¿Habrá nuevas leyes con respecto a los inmigrantes? Mira, sabes que según estas cartas que estoy viendo, pareciera que eso quedara un poquito en el aire todavía. No veo que se concreten tan rápido todas estas situaciones en las que se han hablado. Pero mira esta carta tan importante que sale acá. Yo te voy a acariciar, te voy a manipular y te voy a seducir. En un principio dejo las cosas en el aire, te digo, no, no te preocupes, vas a estar bien. Y luego mire la carta que me sale. Las espadas. Las espadas. Puedo clavarte unas espadas, puedo tener un camino bastante obstaculizado para ti. Entonces yo le diría a todas esas personas que puedan estar en procesos de hacer algún tipo de papeles, que están en el momento perfecto para hacerlo, porque luego de 6 meses las cosas se van a poner bastante fuertes, y muchos de ellos entre 6 y 8 meses después de haber tomado posesión el señor Trump pueden tener que partir de ese país. No es al inicio del 2017, es casi hacia los finales, casi, te diría que en el segundo semestre del 2017 ya vienen estas situaciones negativas con todo lo que tenga que ver inmigrantes. Y nuevas leyes que incluso por lo visto ya las están pensando, las tienen allí como metidas en el closet. Que todavía no es momento de hablar de ellas. Todavía no es momento de hablar de ellas. Segundo punto, Donald Trump ha hablado mucho sobre las compañías, aquellos norteamericanos que están invirtiendo en compañías extranjeras. Quiere hacer un cambio radical desde el punto de vista de las leyes de la industria para favorecer a la industria americana, en este caso norteamericana. Hay varios sindicatos que le están prestando mucha atención y hay varios sindicatos que también están como a la expectativa. ¿Cuál va a ser la relación entre Palabras sindicatos y este nuevo presidente? Mira, estas cartas que están aquí me hablan de que definitivamente si viene un cambio, y esto es rápido, viene un cambio con las leyes de la economía, hablan de que van a haber enfrentamientos, muchos contratiempos, de que se puede unir solo a 1 o 2 países que va a dar como permitido que puedan entrar, negociar o asociarse con la economía americana. Vienen también personas que van a tener problemas con justicia, empresas que empiezan a tener problemas con justicias, hasta presos. Pudiesen ir estos sindicatos o estas personas que allí... En el primer mundo, amiga. En el primer mundo. Eso pensé que nada más pasaba en Venezuela. Te puedo decir que esto va a ser una época de recesión, y lo que quizás aplicaron para algunas empresas y funcionó en algún momento, te puedo decir que en este momento no va a funcionar. Todo lo que tenga que ver con la economía, todo lo que tenga que ver con las nuevas empresas o viejas empresas y situaciones donde habían estado en sociedad, se rompen por completo. Yo diría, si estuviésemos en Venezuela, pero no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de los Estados Unidos, que aquí le ponen una carta de exprópiese. Amiga, ¿y qué puede pasar con los medios de comunicación en los Estados Unidos y Donald Trump? ¿Será que pasa lo mismo que en Venezuela y les aplican censura? Bueno, mira, nada más al recibir o comenzar el mandato con Mercurio retrógrado, ya una de las cosas que se van a ver afectadas es todo lo que tenga que ver con la parte de comunicación. Incluso todo el año o todo el periodo que él vaya a estar allí, los medios de comunicación van a estar alrededor de cualquier cantidad de problemas. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Vamos a ver si alguno va a ser sancionado o alguna figura en particular. Vamos a ver qué va a pasar con toda esa parte de comunicación como tal en Estados Unidos. Fíjate la carta que me sale, la figura del presidente. Él va a estar muy cómodo desde su espacio. Le van a hacer una gran pelea, todo lo que tenga que ver con figura, con comodidades, con lujos y con gastos. Por lo visto va a ser uno de los temas más polémicos, o de los cuales los medios de comunicación de Estados Unidos van a estar, como quien dice, dándole ese puntito allí.
Los medios de comunicación sí van a tener que bajar un poco ese toque. Te diría que esto va a ser una batalla a muerte. Sí se presentarán problemas. ¿Va a llegar a cerrar o a sancionar algún medio de comunicación? Como tal, no. Pero lo que sí te puedo decir es que en algún momento se van a enfrentar muy fuerte. Aparentemente aquí viene como un recurso que habla de colegios, de uniones, de instituciones u organismos que los medios de comunicación de Estados Unidos, no te sé decir cuáles porque no los conozco, pudiesen tratar de buscar algún tipo de respaldo que los ayudara a empujar y batallar e incluso ganar la batalla. Vayan utilizando o buscando su plan B, porque esto va a ser una batalla fuerte, muy fuerte. Vamos a cambiar un poquito el tema de manera radical y vamos a hablar del Obamacare, que ha sido por una parte muy criticado y por el otro lado ha sido muy alabado. Es, digamos, el gran proyecto de la gestión de Obama. Pero el presidente Trump lo ha criticado muy duramente. ¿Va a prevalecer o este nuevo presidente lo va a atacar de frente hasta erradicarlo, eliminarlo, etcétera, etcétera? Lo va a ir eliminando. Lo va a ir eliminando, va a disminuir, va a minimizar, va a dejar muchas cosas en stand-by, en espera. Y luego va a decir que lo continúa, pero eso no va a ser una continuidad, va a ser una modificación absoluta hasta que logre erradicarlo por completo. No veo continuidad en todos estos procesos que el antiguo presidente de los Estados Unidos había hecho. Aquí viene un corte, aquí viene una situación donde se tendrá que comenzar de cero. Nuevo. Y acuérdate que se cierran ciclos. El Congreso, la relación del Congreso de los Estados Unidos y el nuevo presidente. Vamos a ver qué nos dicen las cartas entre esas dos fuerzas. Entre esas dos fuerzas. Tendrá muchísimo cuidado con las leyes y te pudiese decir que en un 70% las leyes que él va a tratar de dictar o de hacer van a ser negadas. Aunque yo supuestamente apoyo, aunque yo supuestamente llevo a cuestas, te puedo decir que poco a poco se van a ir desprendiendo de esa figura de poder como tal, y aunque él crea que está muy cómodo con esa situación, mira, por lo visto no será así. Sí, porque vemos un Congreso que donde supuestamente la mayoría es republicana, que es el partido de él. Sí, pero mira, te diría que va de más a menos. Esto no va a ser un aumento de apoyo, va a ser una disminución. La gente cree que va a ser muy fácil para él el gobernar los Estados Unidos, pero sí va a tener poco a poco una gran oposición de un Congreso que supuestamente debería estar de frente, y mira las cartas como me sale que va a estar completamente de espaldas a medida que vaya pasando los meses. Va a ser progresivo, pero va a ser progresivo, va a ser de un apoyo máximo a un apoyo que va a ir disminuyendo. Wow. ¿Sí? Wow. ¿Qué te puedo decir? Va a ser difícil manejar. Y la última pregunta, ya desde el punto de vista de políticas internas, de lo que va a pasar dentro de los Estados Unidos. ¿En 2017 vamos a tener ataques terroristas dentro del territorio de los Estados Unidos? Yo les diría que tengan cuidado desde la toma de posesión. Cualquier cosa es posible. Porque pueden venir atentados, más que para la población como tal, para grandes figuras de poder, para partidos, incluso para el propio presidente de los Estados Unidos. Todo lo que tenga que ver las explosiones, el elemento fuego en su totalidad, antiguas historias de terrorismo se pueden repetir, gente corriendo, cuidado con los lugares donde se maneja justicia y donde se manejan leyes, porque pueden ser los más atacados. Definitivamente desde la toma de posesión hay que tener muchísimo cuidado con el terrorismo. Sobre todo con lugares icónicos, ¿no? Con lugares, más que con la población en general. Más que con la población en general. Por lo visto aquí vienen directamente a todo lo que tenga que ver gobierno. Sin embargo, los hechos o los sucesos que tengan que ver con matanza, con explosiones, con terrorismo, más que terrorismo dentro de la sociedad, pueden venir grupos
a atacar a otros, pero por racismo, por diferencias políticas o sociales y no por terrorismo. El terrorismo se instala directamente en contra de las figuras de poder, desde presidente, desde congresistas, hasta secretarios de Estado, por darte un ejemplo. Y la población se puede ver afectada por grupos que tengan que ver con lo anti-Trump. En algún momento explicábamos que Venezuela era un centro energético bastante importante y que desde aquí se venía a librar una lucha y a enseñar como un efecto dominó. Les digo de una vez, este año se van a ver réplicas de lo que se ha vivido en Venezuela durante 17 años y Estados Unidos no escapará de esto. Investigamos ahora el polémico personaje de Donald Trump, que trae muchas sorpresas. Y no se imaginan la cantidad de cosas que averiguamos con respecto a él. Bueno, a mí estas cartas me están hablando de que en principio, al parecer, todo se va a hacer como establece la ley, pero hay cosas ocultas, ¿ok? Que es posible que paralicen incluso la toma de posesión, ¿ok? Por un complot que se va a llevar a cabo, ¿ok? Y yo no sé de qué naturaleza puede hacer esto, porque en un país donde las instituciones son tan fuertes, mira, aquí puede pasar cualquier cosa. Él va a asumir. Él asume. Él asume la Casa Blanca, ¿ok? Superando todos los obstáculos. ¿Ok? Y de hecho, él, con muchas dudas, dentro de una enorme oscuridad, ¿ok? Él asume y comienza a ejercer la presidencia, pero con muy malos resultados. De hecho, a mí estas cartas me están diciendo que él no termina. Claro que no termina. Él no termina. Él no termina la presidencia. Miren estas cartas, si ustedes la ven. Y a diferencia de lo que la mayoría de la gente piensa, a él sí le está afectando toda la guerra que él empezó. Sí. Porque todo lo que él lanzó, él lo va a recibir y sí le va a afectar. Y cada espada que le lancen lo va a herir y lo va a debilitar hasta el punto en que sencillamente sale arrodillado con las manos enfrente. Bueno, pues fíjese que a mí me parece que aquí hay como una causa, ¿ok? Que se retoma de algo que venía del pasado, posiblemente de la campaña presidencial, que se va a ampliar y eso es lo que va a poner en peligro su presidencia, ¿ok? Además de todos los desequilibrios sociales que se van a generar, ¿ok? Eso va a abrir una profunda brecha que va a llevar a un juicio, incluso esto más que un juicio, yo podría hablar de un impeachment. Sí. Ok, vamos a ver si va a haber elecciones presidenciales antes de 4 años. Ajá. Bueno, pero lo que pasa es que le van a pedir la renuncia, su periodo termina, eso ya a mí me había salido, ¿ok? Ajá. Pero quiero saber si vamos a tener elecciones presidenciales, porque Vamos eso a ver. depende, eso también va a depender de qué es lo que va a pasar. Oye, yo no lo veo realmente como tan fácil, ¿ok? Porque aquí me está pareciendo que si bien es cierto, aquí hay muchísimas cosas que se van a descubrir, que el ciudadano americano no espera y van a trancar el juego, ¿ok? Van a trancar el juego, ¿ok? Y si bien es cierto es que se va a tratar de retomar, ¿ok? La senda de la armonía en Estados Unidos, aquí hay cosas que están muy trancadas. ¿Ok? O sea, yo creo que lo primero va a ser como la parálisis económica. ¿Okay? ¿Qué más tienes para los Estados Unidos? Bueno, realmente, la pregunta que yo hice, como todo el mundo está preguntando que si van a matar a Donald Trump, que si Trump, yo dije, ay, yo voy a hacer una cosa diferente, francamente. Yo decidí preguntar cómo iba a ser el gobierno de Trump en 2017. ¿Y para qué fue aquello? ¿Ok? No hay gobierno. Yo menos. ¿Ok? No te salió gobierno. No, le voy a explicar. Este señor viene, la gente espera que él cambie de actitud. Nada que ver. No, Este eso señor no va va a a cambiar. llegar peor. Este señor va a llegar con arrogancia, con prepotencia, tratando de imponerle su voluntad a la comunidad internacional, pero le estoy hablando no solamente de los enemigos, le estoy hablando de sus aliados. ¿Ok? Y sus aliados que se le van a comenzar a voltear. ¿Ok? ¿Cuáles son los aliados de Estados Unidos? La Unión Europea, ¿ok? La mayoría de los países de América Latina, Asia, comenzando por China, que es su primer socio comercial. Esa gente se va a voltear definitivamente porque no se la van a calar. Este señor va a ser presionado a renunciar. ¿Por qué? Porque este señor es como, bueno, ya yo invertí la mitad de mi fortuna en la campaña presidencial.
Ahorita no solamente es que voy a recuperar mi fortuna, sino que además me voy a cobrar absolutamente todos y cada uno de los desaires que me hicieron. Esto va a generar una crisis en Estados Unidos de proporciones impresionantes. Una pregunta, ¿puede ser que esa muerte que muchos místicos, videntes, etcétera, vean, es una muerte política y no física? La carta de la muerte está saliendo volteada. Obviamente es una muerte política, no es una muerte física. Exactamente. ¿Ok? Yo no veo realmente una muerte física. Realmente lo que sí veo es que a raíz de todo lo que va a pasar, él se va a enfermar y yo siento que a él le va a dar como un infarto o algo así, pero es posterior al proceso. ¿Ok? Ahora, a lo que voy. ¿Qué es lo que va a generar realmente el problema entre Estados Unidos y todos sus socios y aliados comerciales, que no lo van a defender ni lo van a apoyar cuando le den una patada y lo saquen de allí? ¿Ok? Porque el problema va a ser de relaciones comerciales, es que él se va a aislar. Él va a iniciar la política que existía por allá en los años 50, 60. El nacionalismo exacerbado. Exactamente, o sea, estamos hablando de McCarthy, de persecución de comunistas, de persecución de América para los americanos con Monroe. Exactamente. El conflicto empezó desde hace mucho rato. En primer lugar, nosotros siempre vimos que Trump no iba a llegar a la presidencia. La presidencia de Trump no está totalmente segura. Es más, desde todos los puntos de vista, la inseguridad que tiene ese hombre en estos instantes es mucho más elevada que cuando lo lanzaron a precandidato. ¿Qué pasa con esto? Es un chisme. ¿Qué pasa con todo esto? Que está confluyendo toda una serie de situaciones. Mercurio retrógrado en la toma de posesión. Además de eso, un gallo de fuego y terminando un mono de fuego, iniciando un gallo de fuego. Es decir, que todas las energías están en su contra. Por otro lado, a él se le va a descubrir una patología mental. A ver, desde el punto de vista mental, hay una situación profunda desde el punto de vista medicación, medicamento. Y esa patología va a ser un caso más o menos, y ahí todo el mundo se va a tirar contra el suelo, pero yo lo voy a decir, un caso más o menos parecido al Watergate. ¿Qué pasa? Cuando nosotros descubramos, cuando en los Estados Unidos se descubra realmente quién es Donald Trump, no termina su mandato. Por cierto, 2017, un año muy difícil de supervivencia desde el punto de vista presidencial para él. En Estados Unidos nadie se mueve porque ninguna de las políticas que dijo Trump se van a aplicar. Y si se aplican, se van a extinguir en el camino muy corto. No va a durar ni un mes la aplicación de las políticas. Por tanto, Estados Unidos se presenta como una situación exageradamente fuerte, y olvídense los cubanos de aquella conchupancia que había con Obama. Esto se acaba. O sea, la conchupancia no existe. Y, por supuesto, el retiro va a ser interesante de Estados Unidos hacia Cuba, pero Cuba sí se va a acercar a Estados Unidos, porque una vez que se acabó Fidel, una vez que se acabó la recalcitración del gobierno cubano. ¿Por qué? Porque al hermano que quedó le encanta el capitalismo salvaje, comadre. Ahora que agarraste tus cartas, voy a empezar a hacer de las mías. Ñaca, 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 lo que más me gusta, hacerte preguntas. Eso no me gustó tanto. No, a mí sí. No te lo voy a poner Vamos a tan ver. difícil. No, pero prefiero porque le preguntas a ella y no a mí. Exactamente. Fíjate algo, vamos a preguntarle a tus cartas, ¿cómo va a ser el día de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar ese día en los Estados Unidos? ¿Cómo van a estar esas energías? Vamos a ver qué nos dicen estas cartas. Mira, primero que nada, hay muchas cosas y verdades que aún están en el aire. Hay muchas verdades que no han salido a la luz pública. Hay muchas situaciones que aún ese día hay que firmar, hay que contar y hay que establecer. Desde ese mismo momento, mira cómo se activa la carta del inframundo, la carta de los peligros, las cartas de la muerte, de los atentados. Quizás no pasen de simples energías, pero lo que sí te puedo decir es que desde un primer momento diferentes zonas, sobre todo más hacia el norte, te pudiese decir que van a estar bastante alteradas. Desde el momento o el ¿Quiere día decir tan que importante, ese día podemos esperar manifestaciones sí, de todo tipo en las calles, en sí, diferentes lugares en de los diferentes, Estados Unidos? pero solo una abreboca.
No van a ser grandes manifestaciones. Es el entremés. Es el entremés. Esto es lo que te espera. Esto es lo que te espera. Fíjate que me dice que incluso pueden haber pequeños focos de violencia y que se empiezan a unir grupos a los cuales él no llamó, por lo que estoy viendo acá. Pero sí se empiezan a unir grupos como para tomar fuerzas y esperar. Ah, ustedes hicieron manifestaciones. Esto es lo que les va a tocar a ustedes. Desde el momento que se empiece a tomar posesión en los Estados Unidos del nuevo presidente, por lo visto también comienzan situaciones que tengan que ver con la parte legal, pero no cambio de leyes que vienen de la mano de él. Todo lo contrario, juicios, investigaciones y situaciones en contra del presidente de los Estados Unidos. Pasamos ahora a investigar cómo se comportará los Estados Unidos con la comunidad internacional. Realmente es bien interesante lo que nos dijeron todos los oráculos. Las relaciones de Estados Unidos con sus aliados naturales como Asia, Europa, se van a ver sumamente vulneradas y muy dañadas por la actitud de Trump, que en definitiva va a observar una posición aislacionista de que Estados Unidos, por Estados Unidos, para Estados Unidos, va a establecer bloqueos, va a establecer barreras comerciales, y esto va a generar una crisis que va a traer muchísimas pérdidas a nivel económico, pero rápidamente, después de que se presente la crisis, donde inclusive se le va a pedir la renuncia por los pobres resultados, Estados Unidos va a retomar el rumbo, va a corregir todos los errores, va a retomar su senda económica desde el punto de vista global, va a dejar de aislarse y finalmente van a remontar y van a tener buenos números a nivel económico. En principio, estas cartas marcan una relación absolutamente errática entre Trump y Putin. Nada de lo que nadie se espera, esto está asignado por la sorpresa y la sorpresa negativa, por el egoísmo, por la trampa, por lo que está oculto, por reacciones viscerales de parte de Trump, que van a tener respuestas igualmente viscerales, incontroladas, no meditadas y no pensadas entre los dos países, y que van a estar marcadas más que por la colaboración, es por la obtención y por la repartición del mundo. Vamos a vivir de nuevo una guerra fría como antes del año 1989, cuando se cae el muro de Berlín y cuando se acaba el comunismo en la Unión Soviética. Esto viene en marcha. Las cartas del centro están hablando efectivamente de un aislamiento, ¿ok?, de polos donde cada quien va a tener su polo de influencia y nos van a tener una relación fría, distante, signada por acuerdos y convenios internacionales, pero muy lejos de la colaboración y camaradería que se había visto en los últimos tiempos entre Rusia y Estados Unidos, digamos, por el acercamiento de las visiones del mundo que tenían. Eso definitivamente va a cambiar. Vamos a hablar de los Estados Unidos y sus relaciones internacionales. Estados Unidos y México. Rupturas que son reconciliables. Estados Unidos y Canadá. Canadá, Estados Unidos, buenas relaciones. Estados Unidos y Centroamérica. Centroamérica, barrida. Estados Unidos y Brasil. Brasil acercándose a Estados Unidos y Estados Unidos echándose para atrás. Estados Unidos y Colombia. Estrechando con una cierta estrategia que les va a dar resultado a los estadounidenses. Estados Unidos y Rusia. Una alianza estratégica para combatir lo que me vas a preguntar ahora. Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos e Inglaterra tienen grandes relaciones comerciales. Estados Unidos y Corea del Norte. Ahí hay una relación temblor, odio, amor, que va a terminar en una relación de diplomacia. Estados Unidos y el Medio Oriente. Rusia y Estados Unidos en alianza estratégica para combatir Medio Oriente. Van a tener buenos resultados. Resultados que son exageradamente importantes porque va a haber un tercer, cuarto país inmerso en esa relación Rusia-Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con ISIS, Juan Carlos? ISIS va a ser desmantelado poco a poco, pero todavía faltan 3 años. Y todavía van a hacer mucho más daño del que han hecho. Van a hacer daño
pero ahora se van a minimizar porque dentro de esa ISIS están colados en sus células gente que está dando datos fidedignos de lo que van a hacer. Para todos los mayameros, Estados Unidos y Cuba. Las relaciones se vuelven a separar y además de eso se vuelve a establecer la distancia que había entre Estados Unidos y Cuba, pero también con una bien clara política. Cuba se abre a Estados Unidos y recibe el resto del mundo para ellos estar en una posición exageradamente bien, pero vienen cambios muy fuertes para Cuba y los cambios son exageradamente buenos, porque además de eso van a recibir de Europa todos los capitalistas que quieran. Uy, qué interesante. Qué interesante. Además de eso, Canadá pasa por encima de Estados Unidos y Canadá se instala en Cuba. Te recuerdo lo que decía mi mamá, que a Cuba la llamaban la prostituta del Caribe. Es así. Porque era un sitio donde la gente se iba a divertir desde todos los puntos de vista. Vuelve a ser, pero ya no va a ser prostituta, sino que va a ser la isla del Caribe maravillosa, donde la gente con mucho dinero va a ir a disfrutar sin el derrame. No, se van a aplicar leyes, todo lo que tenga que ver temas de justicia, contratiempos, intercambios de palabras. Yo te diría que en algún momento ruptura de relaciones entre Estados Unidos y México. Esto va a ser una situación intermitente, porque fíjate lo que me indican las cartas. Por un lado batallas, por un lado rupturas y luego otra vez armonía y felicidad. Esta historia que comenzó entre México y Estados Unidos pica y se extiende, no con un muro físico como tal, pero sí te puedo decir que van a ser por lo menos 2 o 3 trimestres de los cuales se van a modificar leyes y en las fronteras se presentarán problemas bastante fuertes, tanto con el mandatario actual de México como con los cambios políticos que vienen en México. El presidente Donald Trump va a tener una liga que estira y encoge con ellos y los va a confrontar, sí. Que va a querer alejar, aislar y bloquear, definitivamente sí. No me gustan estas cartas. Esto va a ser una situación de muchos picos, de repente una corta estabilidad y de repente picos mucho más altos. Completamente las negativas las relaciones que tengan que ver con México y Estados Unidos. Vamos a profundizar un poquitico con respecto a las leyes. Esas leyes son comerciales, inmigratorias, esas leyes son tratados que ya existen entre México y Estados Unidos. La primera ley, por lo visto aquí, es algo que tenga que ver con bloqueos. Bloqueos económicos, bloqueos de frontera, bloqueos sociales. Entonces yo bloqueo, no quiero que pases de aquí para allá a ningún nivel. ¿Okay? Voy a poner estas espadas y me vuelve a salir la carta del 8 de espadas que salió al principio de estas predicciones para Estados Unidos, donde me dicen no quiero que pases y te pongo un camino bastante obstaculizado. 1. La situación económica va a estar desde el inicio, bloqueos económicos que tengan que ver con regalías o situaciones de trabajo, empleo o convenios en la economía de Estados Unidos con los mexicanos. Número 2, fíjate, cartas muy tajantes, cada quien mirando hacia su lado, tú con tu pueblo y yo con el mío. Entonces aquí vienen leyes donde me bloquea la economía, leyes donde me bloquea la sociedad. Y vamos a ver esta carta. Mira, todo lo que tenga incluso que ver con ataques. ¿Ok? Ataques. Situaciones Pero ven acá, importantes. eso no lo vemos nosotros desde la guerra a lo mejor de México y Estados Unidos. Es que vi la carta y me impresioné. Sí, Porque entonces, sí va a haber un intercambio, lo que se llama de una vez, o sea, fuego caliente entre México y Estados Unidos, algo que no se ve desde la guerra de México con los Estados Unidos en Texas, por Texas. O sea, es una locura. yo te diría que ojalá no se den ninguna de estas predicciones. ¿Qué va a pasar entre los Estados Unidos a la cabeza de Donald Trump y China? ¿Cómo vamos a ver esas relaciones? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Porque vamos a estar claros, amiga. Todo dice Made in China. Todo. Bueno, mira, fíjate que por lo menos, por lo visto aquí, estos primeros meses
Si vienen acuerdos importantes, acuerdos positivos, situaciones que tienen que ver con que te sigo dando concesiones, pero solo los 6 primeros meses. Porque después quiero que vean esta carta y ustedes dirán que es repetitiva, pero es que me ha salido en varias oportunidades con las preguntas que me has hecho. Entonces comienza muy bien, casi todas las preguntas que me han hecho, y en este caso Estados Unidos con China, comienza muy bien, y fíjate que después de cierto periodo se va apartando de cualquier cantidad de convenios. Eso quiere decir que él va a dar un golpe radical a mediados del 2017. No, esto no es radical, ¿No? Esto es progresivo. Yo me voy de cierta manera retirando, voy soltando la careta poco a poco hasta que me muestro Como bien. soy. Aquí sí vienen a alejarse de situaciones económicas con la producción de China, hasta tal punto que te pudiese decir que aquí no pierde China. ¿Qué va a pasar entre los Estados Unidos y Corea del Norte? Aquí hay enfrentamientos, aquí hay batallas, aquí hay incluso otros países que se van a ver involucrados en esto o que van a tener que meter la mano para esta guerra entre estas dos personas. Es Rusia. O hasta esta, vamos a decir, guerra de poder, más que a nivel de países, yo te diría que es hasta una guerra personal, ¿no? Esa guerra fría, esa guerra diplomática puede pasar a una guerra caliente, Merely. Sí, y no solamente con Corea. Aquí pudiese en cualquier momento establecerse o darse el inicio a una guerra de grandes magnitudes, comenzando con los problemas entre Estados Unidos, Corea. Fíjate que vienen ataques, vienen traiciones. Lo que se pudo decir que hay una guerra política o una guerra no sangrienta puede terminar en muertes físicas. Muy mal. ¿Podrías visualizar más o menos quiénes más entran en ese despelote que arma Donald Trump y este dictador que queda? Te podría decir de países, por nombrar los que son los que vienen a mi mente y me reflejan acá, obviamente Corea, obviamente situaciones que tengan que ver con el Medio Oriente, fíjate que sale Medio Oriente allí, y un país que había estado de cierta manera como metidito en una cueva, que no había querido enfrentar y que por lo visto llevaban buenas relaciones, pero el nombre que me viene, Alemania. El 2017 trae muchas sorpresas. Porque es un año número uno tiene que ver con liderazgo, dictaduras, inflexibilidad, y lo que digo lo hago, y si esto es mío no me lo quita nadie. Entonces imagínate un número uno en una figura como en la de Donald Trump. ¿Qué no puedes hablar de ISIS o del Medio Oriente? ¿Qué ves tú ahí, amiga? Ellos sí van a tomar mucho poder y mucha fuerza. La carta del sol me hablan de un gran dominio. Entonces ellos no van a retroceder, ellos van a avanzar, lamentándolo mucho. A pesar de que dicen que no van a atacar, mira los ataques que me vienen, sobre todo con lo que tenga que ver con el elemento aire y el elemento fuego unidos. Explosiones, cosas que vayan por los aires. Yo te diría que 2017 va a ser un año de mucho enfrentamiento entre el Medio Oriente y que los países a los cuales ellos tienen en la mira, incluso desde el 2010, no es desde ahorita, ya van a ser sus puntos de foco, en este caso Estados Unidos. ¿Qué me gustan de estas cartas? Si le sacamos algo positivo, que ellos agarran mucha fuerza en el 2017, pero Estados Unidos en el 2018 sí los hace retroceder. ¿Qué va a pasar con este nuevo presidente? Y nosotros, los venezolanos, tenemos muchas expectativas. Bueno, pues Voy a curiosear tus cartas. curiosemos las cartas. Vienen eventos inesperados, totalmente inesperados. Absolutamente inesperados. ¿Ok? Obviamente van a estar signadas por todas las injusticias que están pasando en Venezuela. El sistema americano no lo acepta. El Vaticano va a estar mediando a favor del pueblo venezolano, no del Estado venezolano. Eso está clarísimo. Y
es que a raíz de eventos inesperados, inopinados, pero positivos, las relaciones se van a retomar institucionalmente entre los dos países, a donde estaban antes de que comenzara Hugo Chávez al poder. Y con éxito. Y va a ser una cosa de la noche a la mañana. Estas dos cartas marcan lo inesperado, lo repentino, lo que nadie se imagina que puede suceder de un momento a otro. O sea, en principio, esto se va a dar, pero después de pasar unos momentos amargos donde la ruptura va a ser casi total. ¿De acuerdo? Donde los desencuentros, los desacuerdos, las peleas de micrófono van a ser tremendas, donde va a haber posiciones extremas, donde tú no me escuchas, yo no me escucho, tú eres un malo maluco, así va a ser. Donde es más, ni siquiera nos hablamos, es más, no quiero un encargado de negocios, te llevas tu embajada, a ese extremo. Pero al final, los eventos que se están preparando, que van a ser absolutamente sorpresivos, van a cambiar la situación repentinamente y las relaciones se van a retomar con muchísima fuerza, buenas noticias, con mucha rapidez y con muchísimo provecho. Y ya para cerrar, ¿tienes algún mensaje, oración, bendición o todas las anteriores para el pueblo de los Estados Unidos, para los norteamericanos? Nosotros bendecimos desde el bien mayor al pueblo norteamericano porque siempre nos recibe con todo el amor del universo. Nosotros bendecimos a cada uno de los habitantes de ese país porque es un país bendecido desde todos los puntos de vista. Nosotros bendecimos siempre, cada vez que llegamos y pisamos tierra norteamericana, estadounidense, porque es un pueblo noble, es un pueblo que realmente te acoge y que además de eso te brinda oportunidades. Bendiciones para el pueblo norteamericano, para el pueblo de Estados Unidos y bendiciones y que el Señor del universo les abra los caminos para ver la verdadera intención del nuevo presidente de la República. Que no es este, es otro. Es otro. ¡Cuidado! La historia del mundo está lleno de muchos casos en que la magia y la hechicería ha sido utilizada en pro de los jefes de Estado. Y déjenme decirles que Donald Trump no es la excepción. Los invito a suscribirse a nuestro canal, al canal de Wicca Reencarnada. Solamente tienes que hacer clic en suscribirse. Deja tus comentarios y dale like si este video te ha gustado. A nosotros nos encanta leer todos los comentarios que ustedes ponen y sobre todo sus ocurrencias. Y en nuestro próximo programa llevaremos a cabo la misma dinámica, solo que esta vez con Colombia. Sí, estaremos hablando del pueblo colombiano, de la FARC, del Tratado de Paz, de Uribe, de Santos y por supuesto, ¿qué pasará con ese Mercurio retrógrado? Porque ya se lo hizo a Dilma, ¿se lo hará a Santos igual? Ups.